Bienvenidas, bienvenidos, amigas y amigos. Qué bueno estar de nueva cuenta con ustedes aquí en Placeres Textuales. Mi nombre es Arfaxado Ortiz y rápidamente les menciono las redes sociales de Placeres Textuales. Como saben, estamos en Facebook, estamos en Twitter, también tenemos nuestro podcast y obviamente este canal de YouTube. Mi nombre, Arfaxado Ortiz, y qué bueno que estén conmigo de nueva cuenta en un episodio más de Placeres Textuales. En esta ocasión les voy a presentar una entrevista con Rosa Daniela García González. Ella es licenciada en Derecho y una de las 3 coordinadoras de un libro que se titula El Decálogo de Kieslowski, visto por las ciencias penales. Este libro está publicado por Ius Literatus, así que les muestro la portada de este libro en pantalla. Entre los diferentes temas que abordamos en esta plática, pues estuvo obviamente el conocer cómo es que Kieslowski retrata la condición humana. Y ya en el terreno del derecho, pues cómo es que el derecho debe ocuparse de la condición humana del probable delincuente. Otro de los temas que también nos llamó la atención fue el papel de la ciencia en la sociedad moderna, en donde parece que la ciencia ha tomado un papel preponderante en el sentido de considerársele como una solución plena, totalitaria, omnipotente de los problemas del ser humano. Platicaremos si esto es así de esta manera. Y también hablando nuevamente en el terreno del derecho penal, pues platicábamos con Rosa Daniela y ella nos decía que el derecho debe buscar soluciones creativas ante la situación del probable delito, de los actos delictivos. En fin, estos y muchos otros temas fueron los que abordamos en esta entrevista, así que vayamos ya con esta plática con Rosa Daniela González aquí en Placeres Textuales. Amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre un libro realmente muy interesante. Este libro se titula, El Decálogo de Kieslowski, visto por las ciencias penales. Ya de entrada entonces entendemos que este libro tiene varios vasos comunicantes. Por un lado, el cine de Krzysztof Kieslowski, a través de estos mediometrajes de esta serie polaca que se titula El Decálogo, que tiene que ver obviamente con el Decálogo de Moisés, el Decálogo que le da al pueblo de Israel, los 10 mandamientos, los grandes mandamientos, y después derivamos en una serie de reflexiones que se plasman en el libro y que será muy rico entonces conversar con nuestra invitada que ya está aquí con nosotros a través de la tecnología del Zoom, y pues te doy la bienvenida a Rosa Daniela García González, quien es licenciada en Derecho por la UNAM y también ha sido investigadora asistente del INACIPE, que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Pues con ella vamos a conversar acerca de este libro que, como les digo, tiene muchos vasos comunicantes, habrá mucho de dónde platicar y pues un gusto darte la bienvenida, Rosa Daniela, aquí en Placeres Textuales. No, al contrario, pues la verdad es que es un gusto para mí poder compartir pues con ustedes un poquito de lo que va este libro y las razones por las cuales es que este grupo de colegas y de otros investigadores decidimos emprender como la tarea de materializarlo, ¿no? Como muy bien lo señalas, pues es un libro que tiene diferentes posiciones o enfoques desde donde se puede observar. Es muy claro desde el título que el cine va a estar presente, que esta forma de comunicación es una forma que nosotros decidimos ocupar, ¿no? Utilizar, porque consideramos que en sí mismo es una herramienta que, bueno, puede aportar muchísimas más cosas que el propio texto, ¿no? Tal cual. Por supuesto que también tiene una orientación jurídica, ¿no? Y no solamente jurídica en general, sino se refiere y se centra en el derecho penal.
Y pues bueno, platicándote un poquito acerca de cómo llegamos a esta idea, pues como bien lo referiste al inicio, surgió la invitación que a mí también me realizaron un grupo de compañeros que también en ese momento, pues bueno, todos formamos parte del grupo de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y una tarde de café platicando de temas diversos, no relacionados con derecho penal y criminología y ciencias sociales y bueno, tal. Ellos se acercaron y me propusieron que trabajáramos o que analizáramos el decálogo de Krzysztof Kieślowski, ¿no? De hecho, es una serie, inició siendo una serie que se encuentra actualmente en YouTube, y todo el decálogo, pues bueno, para quien esté interesado, y así abrimos la invitación, pues lo puede ver directamente, ¿no? Entonces, cuando ellos llegaron esa tarde de café, me dijeron, mira, encontramos este material y es importante, lo creemos relevante por lo que está sucediendo para poder analizarlo desde diferentes perspectivas. Pues me di a la tarea gustosa de esa tarde llegar a la casa y decir, bueno, pues de qué me están hablando, ¿no? Empecé a ver estos videos y por supuesto que desde que empecé con el capítulo 1, me enganchó. Es una propuesta cinematográfica bastante interesante, bastante diferente. Quiero comentarles que Krzysztof Kieślowski pues fue un director polaco, ¿no?, de la década de los 70s y los 80s, cuyo principal objetivo fue retratar sin mayor intención la complejidad humana, ¿no? Entonces, si nosotros observamos toda esta serie de capítulos, que son 12, es un decálogo, podemos observar a través de esa lente y a través de ese uso de imágenes y de símbolos la intención que tenía este autor. Lo más rico que tiene Kieślowski es que no trata de llevarnos a una respuesta correcta, sino trata de mostrarnos la complejidad y las relaciones humanas tal cual son, ¿no?, desde el lugar en donde él las está observando. Y por supuesto que eso resultó una idea bastante seductora, tanto para los otros coordinadores como para mí, ¿no?, derivado de las transformaciones que ha habido en el propio ámbito penal. Siempre que nos referimos al ámbito del derecho, pues tenemos la idea preconcebida de que va a haber una regulación, ¿no? En toda definición de derecho, con lo primero que se inicia es una forma de regular la vida humana, ¿no? Y con esa definición nos quedamos la mayor parte de la licenciatura, aquellos que somos abogados o aquellos que han tenido algún acercamiento con el derecho, pues bueno, siempre estamos o tenemos esa idea muy clara, ¿no? Regular, es decir, nos da la idea de que hay un tipo de desorganización previa, ¿no?, un tipo de diferencia o un tipo de desacuerdo que es importante ordenar, ¿no?, y regular. Y esta idea de regulación no siempre parte de la ley primero. En algunas ocasiones parte de la costumbre o en algunas otras ocasiones parte incluso de la religión, ¿no? Siempre hay esquemas o instituciones sociales encargadas de normar la vida, ¿no? La iglesia es una institución encargada de normar la vida, ¿no? La familia es una institución encargada de normar la vida. ¿Cuál es la diferencia entre estas instituciones y el derecho? Bueno, pues que el derecho tiene esa potestad que le otorga el Estado de poder regular la vida, pero de manera coercitiva. Es decir, más allá de que a ti o a mí me parezca adecuado que tomar un objeto que no me pertenece es lo adecuado, ¿no?, más allá de que tú y yo estemos de acuerdo en esa situación, lo real es que si tú tomas mi teléfono o alguien toma mi teléfono sin consentimiento mío, pues entonces se está configurando un delito y por lo tanto yo puedo acudir ante instancias a reclamar ese acto, ¿no? Cosa o situación que cuando estamos frente a otras instituciones como la iglesia o como la familia, pues difícilmente podemos hacerla efectiva de manera coercitiva. Entonces, digamos que si bien es cierto que siempre ha habido códigos normativos, ¿no?, códigos que intentan regular las relaciones humanas, partiendo de esta idea de que hay una diversidad de simbologías, una diversidad de sentidos, y que por lo tanto para poder dar cierta certeza es importante regularlas, pues entonces el derecho toma esa potestad y decide positivizar, ¿no?, y decide establecer codificaciones, normatividades y bueno, todo lo que ya conocemos que en buena medida forma parte del ámbito pues, del derecho, ¿no? En este sentido, los otros dos colegas y yo hemos tenido desde el inicio un interés especial, ¿no?, una pasión por descubrir o por desenmarañar qué es lo que implica estudiar la conducta criminal o la cuestión criminal, como la llama Zaffaroni,
¿no? Dentro de todo el ámbito del derecho, lo que siempre a nosotros nos ha interesado es indagar qué pasa con estos individuos, ¿no? Y más allá de qué pasa con estos individuos, qué pasa con estas sociedades, cómo se dan esas dinámicas, ¿no? A lo largo de la historia ha habido muchas corrientes criminológicas que intentan dar respuesta a qué pasa con estos sujetos, ¿no? Que transgreden la ley o que dañan desde diferentes posturas, desde una postura psicológica, desde una postura antropológica, desde una postura social, una postura psicológica. Sin embargo, ¿no? A partir de las teorías críticas, justamente lo que se trata de manifestar es que finalmente se trata de relaciones de poder, ¿no? Y que si hablamos de una persona que comete un delito es porque estamos hablando de un aparato de derecho, un aparato institucional que está castigando, ¿no? Entonces, ya no solamente se trata de verlo, digamos, de una posición de nosotros los normales, o los que no transgredimos, versus vamos a ver qué pasa con el que transgrede, ¿no? Entendiendo o intentando esperar que haya un gen como del mal. Entonces, cuando encontramos a Kieślowski y cuando vimos que Kieślowski no tenía otro objetivo más que mostrar la complejidad humana, pues por supuesto que fue una apuesta y una invitación bastante seductora, porque viene muy bien con toda la visión que nosotros tenemos, ¿no? O sea, más allá de etiquetar si se es criminal, si se es delincuente, si se es persona transgresora, ¿no? Si se es víctima, victimario, parte importante de lo que tiene que empezar a ver el derecho penal es esta condición humana, ¿no? Son estas complejidades en las relaciones que se dan entre diferentes grupos de personas que pertenecen a diferentes estratos o grupos sociales, ¿no? Y que desarrollan sus propias dinámicas. Entonces, vi ese primer capítulo, que ya después hablaremos de él, y me encantó la complejidad, me encantó la propuesta y la apuesta de Kieślowski de decir, esto es lo que hay en la sociedad, estas son las complejidades que hay, ¿qué hacemos, no? ¿Y qué posición tendrá que tomar el derecho penal? Porque hasta el día de hoy, pues también, algo con lo que no estamos de acuerdo, es la posición que ha tomado el derecho penal, ¿no? Si bien es cierto que por ahí siempre hay discursos de prevención o discursos de rehabilitación y después ahora ya, digamos, con la reforma que hubo, se habla de reinserción, ¿no? Ya no de readaptación, sino de reinserción social. Finalmente no queda muy claro de dónde vienen esos conceptos, ¿no? O qué es lo que quieren reflejar, o qué posición le están dando a ese sujeto, ¿no? Que ha cometido y que se encasilla y etiqueta en esa posición, y qué posición tiene el sujeto que está del otro lado. Entonces, estamos muy conscientes de que el derecho penal, primero, se tiene que abrir a nuevas formas de interpretación de la conducta humana, no tiene que ser ajeno o omiso a las transformaciones que se han venido dando en las sociedades, ¿no? Eso también es muy importante. Algunos autores se refieren a ello como posmodernidad o modernidad tardía, que no es una discusión a la que entraremos en este momento, porque incluso los propios autores no llegan a un acuerdo, a algún consenso, ¿no? Específicamente, si hay sociedades que ya pueden denominarse como posmodernas o de modernidad tardía, o si están entre una modernidad tardía y algo previo, ¿no? Pero lo que sí es real es que ha habido transformaciones en la sociedad. Ha habido transformaciones en los sistemas de justicia, ha habido transformaciones en las conductas delictivas, hay una avalancha de medios de comunicación, la información corre cada vez de manera más rápida, ¿no? Es abrumadora de pronto. Entonces, esto ha generado cambios y transformaciones en la sociedad, en las sociedades y, por supuesto, en las personas que integran estas sociedades. Y lo que nosotros queríamos dejar evidente justamente con esta recopilación, ¿no? con este material, es que el derecho empiece a abrirse y reconozca que en sí mismo no es una respuesta que pueda atender a las necesidades de la sociedad, ¿no? A veces los abogados pecamos un poquito porque pensamos que con el amparo de la ley pues ya todo está resuelto, ¿no? Y entonces, sé que suena muy reiterado y muy repetitivo, pero pensamos que si sacamos o tipificamos un delito, estamos atendiendo esta cuestión social, ¿no? O pensamos que si incrementamos una sanción punitiva, pues entonces eso va a inhibir automáticamente la conducta de las otras personas. Y la verdad es que no siempre sucede. También dentro de estos contextos hay muchas otras razones por las cuales las personas pueden decidir, entre comillas, ¿no? Cometer o no una conducta, o dañar o no dañar, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros empezar a dejar evidencia de que el derecho tiene que transformarse y de que esta condición humana, esta respuesta humana, tiene que empezar a mirarse desde otras alternativas y no solamente desde el derecho, ¿no? Por eso también la apuesta de invitar en este material a muchísimos otros expertos en otras materias, ¿no? Hay la intervención de psicólogos, pero hay la intervención también de analistas, por supuesto que está la intervención de abogados, pero también está la intervención de criminólogos.
¿no? De victimólogos, que de alguna manera desde el lugar que les toca pues jugar en este campo del conocimiento, aportan, ¿no? Información e interpretaciones que no podemos desconocer, ¿no? O sea, creo que otra de las grandes cosas que hoy no podemos desconocer es que la explicación de los fenómenos o problemas sociales que se están presentando tiene que ser desde una visión multidisciplinaria, ¿no? Desde esta complejidad en donde quizás a veces la respuesta no suele ser tan sencilla porque hay tantos factores y hay una cantidad de posibilidad de combinación de esos factores, ¿no? O de esos elementos para que se dé ese producto. Entonces, la principal intención fue justamente retratar, aprovechar el muy buen recurso cinematográfico que nos aportaba Kieslowski, aprovechar que él abría esa oportunidad de decir, interprete, ¿no? Ábranse al caos, reflexionemos por lo menos, ¿no? No tengamos una respuesta única y absoluta, sino abramos la puerta al caos que representa y cuestionémonos y cuestionemos un poco lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces, fue lo primero que nos enganchó a generar este material. Amigas y amigos, en este momento hago un receso para compartir con ustedes una frase de este libro. Recuerden que estamos hablando de El Decálogo de Kieslowski, visto por las Ciencias Penales, publicado por Ius Literatus. Y ahorita mencionabas esta cuestión de una razón absoluta, una causa absoluta. Y también leyendo, obviamente, el libro, tú te enfocas en dos decálogos, por decirlo así, en el número 1 y en el número 8. En el número 1 vas planteando esta dicotomía que parece muy acendrada entre la ciencia y la religión. Pero quiero ligarlo al sentido de que de pronto este discurso de la ciencia, en donde la ciencia era capaz de explicarlo todo era medible, todo se puede cuantificar, y en el momento en que nos deshagamos de las explicaciones religiosas, de los mitos, vendrá el imperio de la razón, y con la razón entonces podremos solucionar gran parte de los problemas y seremos entes libres. Y de repente la realidad, como suele suceder, busca sus propios caminos y de repente la ciencia no nos empezó a dar las respuestas que esperábamos de ella, y es ahí donde esta aparente razón absoluta ya no funcionaba de la manera en que se había planteado. Es decir, que para estudiar al ser humano, obviamente la ciencia es muy importante, pero también habrá necesidad de echar mano de otros recursos. Por eso es que la explicación tiene que ser multidisciplinaria, también enfocarse en cuestiones psicológicas, en cuestiones de espiritualidad, en fin, ¿no? ¿Cómo nos podrías resumir este planteamiento que tú nos ofreces en el primer decálogo de este libro, amigos, que estamos platicando, que es El Decálogo de Kieslowski, visto a través de las ciencias penales, con nuestra invitada Rosa Daniela García González? Entonces, ¿qué punto nos podrías destacar de este primer decálogo que tú abordas en este libro? Claro, pues mira, ¿qué te puedo decir? Justamente lo que tú mencionas es altamente interesante y en ocasiones poco nos detenemos a pensar, ¿no? El surgimiento de este discurso cientificista, ¿no? O científico como una forma de explicar lo que sucedía, pues tiene una razón histórica, ¿no? Se quería salir justamente de esta etapa o de esta época en la cual la explicación de todo lo que pasaba alrededor estaba solamente basada en la fe, ¿no? De esta, digamos que, unión que había entre esta concepción holística, mística de lo que era la vida, ¿no? Muy guiada por la religión, y pues la no tan clara división que había con esta explicación o reacción jurídica. Entonces, el momento en el cual el discurso científico adquiere mayor relevancia es justamente cuando lo que se trata de hacer es posicionar la razón como única fuente de explicación del entorno que estamos viviendo, ¿no? Que es que el surgimiento como de esta época
pues que todos conocemos como época moderna, ¿no? El progreso, empezamos también a ubicar como palabras muy positivas, ¿no? Y positivas en el sentido de beneficiosas, o sea, debe haber un progreso y ese progreso solo se puede lograr a través de la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la ciencia tiene un método y porque la ciencia me permite corroborar datos y porque la ciencia parte de la razón. Entonces, nosotros no somos seres, ¿no? Lo que se intenta un poco separar o limitar es la parte simbólica o subjetiva que tiene el sujeto y se intenta traducir en una parte totalmente objetiva, ¿no? Y racional. Entonces, históricamente digamos que tiene una razón y un sentido de ser esta separación y esta exaltación del tema científico. Y por supuesto, como gran parte de todo este momento histórico de la modernidad, si hay algo nuevo que está surgiendo, se asume que esto nuevo es mejor que lo viejo, ¿no? Empieza ahí el tema de la dicotomía y entonces ahora el que habla de ciencia, pues está siendo progresista, ¿no? Y el que habla de aquello que pueda no ser ciencia o no entre en estos estándares de la ciencia, pues es viejo, es antiguo, es incluso como rarito, ¿no? O sea, es como feo. Entonces, digamos que gran parte del desarrollo de los últimos años ha venido orientado por esa idea, ¿no? Siempre y cuando haya un estudio científico que lo avale, ya, nadie lo cuestiona, ¿no? Y creo que ahí también ha sido un poco mañosa la interpretación que se le ha dado a la ciencia. La ciencia, por supuesto, nadie está desacreditando y por supuesto nadie cuestiona la importancia que pueda tener para la sociedad, ¿no? Incluso los avances que ha tenido la ciencia han permitido aumentar la calidad de vida de las personas, aumentar los años de vida, ¿no? Atender enfermedades que a lo mejor antes no se atendían, que ni siquiera se comprendían. Sin embargo, creo que la pequeña trampa que ha traído es pensar que la ciencia es la respuesta a todo problema, ¿no? Y que si tú estás del lado de la ciencia, pues en realidad nada fuera de ella puede existir, ¿no? Como que hemos entendido y malentendido, porque la ciencia no lo ve así. O sea, uno cuando platica con científicos reales lo que te dicen es, yo lo explico a partir de este parámetro, ¿no? Y mis variables o elementos que considero son tales, pero siempre existe la posibilidad de que sea diferente. ¿Por qué? Porque siempre existe la posibilidad de que llegue nueva información. Sin embargo, creo que en este sentido o necesidad de certeza que tenemos todos como humanos, ¿no? De certidumbre, de controlarnos y de controlar lo que pasa alrededor, siempre depositamos como mayor confianza o mayor esperanza en todo aquello que nos pueda ayudar a controlar o a comprender, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que a la ciencia le hemos dado un estatus que a lo mejor pues tampoco la ciencia está reclamando, ¿no? Y lo comento un poco por la psicología. O sea, actualmente la psicología, o hace algunos años, ha presentado justamente problemas, pues porque muchos cuestionan si es una ciencia o no, porque finalmente tiene un gran campo de subjetividad, ¿no? Y entonces la ciencia lo que dice es, bueno, pues a mí quizás ni siquiera me interesa pertenecer al campo de la ciencia. Lo único que estoy haciendo es explicar este campo simbólico que el ser humano tiene. O sea, si hay algo que nos diferencia de los animales, pues no es el lenguaje, porque los animales tienen un lenguaje distinto al nuestro, porque son distintos, pero lo que sí nos puede diferenciar de ellos es este nivel simbólico que tenemos, es decir, este ritual, por ejemplo, ¿no? Esta significación, esta idea de querer dañar con la intención de dañar, o de querer obtener algún beneficio, o de querer pensar que hay un amor o que hay una traición. Bueno, eso es el campo de lo simbólico. Y no podemos negar que como personas vivimos en ese campo, ¿no? Entonces es muy interesante este primer capítulo porque tenemos por una parte a un personaje que representa toda esta ola, digamos, de científicos, ¿no? En donde él cree ciegamente, en donde él hace sus mediciones, ¿no? Porque su hijo quiere ir a patinar en una pista, su papá le regala unos patines. Y entonces él, siendo científico y haciendo uso de esta parte lógica y muy racional, pues mide, hace las mediciones del hielo y le dice a su hijo, no hay ningún problema. Tú puedes ir a patinar sin ningún problema porque ya lo medí, la fuerza, la resistencia y sin problema, ¿no? Ya todos los datos están comprobados, verificados y entonces no hay ningún problema. Pero, siempre hay un pero. Exacto. Y entonces lo que pasa en este primer capítulo es que el niño, pues ya que su papá le dio permiso de ir a patinar, se va muy feliz a patinar en esta pista y, oh, qué barbaridad, que la pista no resiste, ¿no? Los cálculos, pues simplemente ese día algo pasó,
¿no? Y la pista se abre y entonces el niño pues cae, ¿no? Es una sociedad polaca, una época de invierno, entonces por supuesto que el agua está helada, ¿no? El papá confiado en que el hijo pues se fue a patinar y que no había problema, pues por supuesto que lo dejó que patinara, ¿no? No le puso mayor reparo. Y entonces viene una gran confrontación para el papá, ¿no? Es la gran pregunta, bueno, ¿y qué pasó? O sea, como, ¿por qué es que me sucedió esto si todo estaba calculado, ¿no? Sobre todo porque a la par de este padre altamente racional, ¿no? Y bueno, con todo medido, pues hay una tía que por otro lado cree y tiene una fe, ¿no? Para ella no es necesario que las cosas se prueben, porque ella cree en lo que está pasando, ¿no? O sea, cree en esa divinidad, cree en esa normatividad, cree en ese decálogo, ¿no? Es la contraparte, podríamos decir, la otra cara de la moneda. Exacto, ¿no? Incluso nosotros vemos en ese episodio que el papá no se lleva muy bien con la tía, ¿no? Porque cuando la tía le expone o la ve a su hermana haciendo como estos actos religiosos o profesando esa fe, sin ningún sustento científico o lógico, pues al hermano le parece totalmente absurdo. ¿Cómo decir qué estás haciendo? ¿Cómo no puedo creer que tú puedas depositar esa creencia en algo que ni siquiera sabes que existe, ¿no? Entonces ahí vemos como esta contradicción, ese caos, ¿no? Ese desencaje que tiene el hermano, porque finalmente el hermano, después de ver que sus cálculos no fueron del todo ciertos, o algo pasó ese momento, ¿no? La incertidumbre, la probabilidad, el 0.1% que siempre existe de probabilidad de que algo no sea, ese día se presentó. Entonces, él simplemente se ve confrontado, ¿no? Con ese caos, con esa probabilidad que no estaba dentro de ese riesgo que él había asumido. Incluso va a la iglesia, ¿no? O sea, es ese dolor o es esa, pues no sé, desconexión, interrogantes que la ciencia no le va a poder responder, ¿no? Y entonces es cuando se encuentra él consigo mismo a cuestionarse cómo ha llevado toda esta vida, ¿no? Y, bueno, de alguna manera, si lo damos más allá de la interpretación, pues nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas veces no vamos por la vida pensando que las cosas son de cierta forma, ¿no? Porque es la lógica que le hemos impuesto, y cuando algo las rompe, cuando algo las atraviesa, para nosotros es un parteaguas, porque finalmente está rompiendo todas estas estructuras con las que habíamos crecido, ¿no? Que podríamos decir un poquito, perdón la interrupción, que incluso Claro. esta situación que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus ha roto eso precisamente. Teníamos un cierto caos ordenado y de repente viene un factor que tal vez algunos sí lo estaban viendo, pero la mayoría no lo vimos, y de repente se rompe todo ese esquema. De repente también la ciencia no puede dar una respuesta contundente ante una situación de este tipo, y tal vez habrá otras explicaciones o otros recursos que como seres humanos querramos tomar para empezar a dar sentido a esta nueva circunstancia, que un poco lo que entendemos cuando decimos hay que entrar a una nueva normalidad, pero siempre está ese sentido, es que todo tiene que ser normal, controlable, debe tener un esquema, porque si no, entonces yo no puedo operar, yo no puedo sentirme bien, yo no puedo funcionar adecuadamente porque necesito un marco de referencia. Tal vez ya no es la ciencia, ya no sé, ya no es el derecho, ya no es mi horario de trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Debo de tener un esquema para entonces tener un cierto sentido yo como ser humano. Exacto, y eso es sumamente importante, justo como lo dices, porque el esquema viene de afuera, ¿no? O sea, el esquema difícilmente hemos estado generándolo desde adentro. Siempre estas normas morales, estas normas éticas, este derecho, esta normalidad desde afuera, este ordenar a la sociedad, de alguna forma nos sirve para ordenarnos a nosotros y saber qué lugar estamos ocupando, ¿no? Tanto en la sociedad como en el universo. Entonces, ahora, como lo mencionas, este tema de la pandemia, ¿no? Que además nos ha quitado muchas cosas que a lo mejor antes no éramos conscientes de que eran importantes, como el tema de la distancia social, ¿no? Que a lo mejor antes lo dábamos como por un hecho y decíamos, ay, pues abrazo a las personas y no pasa nada. Y ahora que ya no las puedes abrazar, ahora que ya no las puedes ver, dices, ay, caray, o sea, sí hay algo que se mueve en mí, ¿no? O sea, sí hay algo que a lo mejor lógicamente pues puedo entender que no es lo más recomendable, que hay que tener una sana distancia, que los contagios, pero simbólicamente,
o sea, yo quiero ir a abrazar a mi vecina, ¿no? Ahora casi, casi, o sea, quiero darle la bienvenida, Claro. ¿No? ¿Cómo transforma este aislamiento que hemos tenido que ver? ¿Cuántas personas, por ejemplo, hay un datito, pues, qué ha pasado con el tema de depresión, Ujú. ¿no? En las personas en esta pandemia? ¿Qué ha Claro. pasado con el consumo de alcohol con las personas en esta pandemia? ¿Qué ha pasado con la violencia, ¿no? Que sufren ciertas mujeres y también algunos hombres, por supuesto, en este confinamiento, ¿no? ¿Cómo se ha ido sumando eso? ¿Y qué preguntas y qué respuestas te han llegado a ti como persona y como ser simbólico? ¿No? Entonces, definitivamente creo que son recordatorios que a veces pues, se nos van justamente porque también la vida va muy rápido, ¿no? A mí me da muchísima risa y siempre cuento esta anécdota porque me pasó a mí ahora con este tema de las plataformas de Uber, ¿no? En donde todo transporte está al alcance de pues, darle un clic. Entonces recuerdo una vez que iba un poco tarde a una reunión y entonces yo dije, bueno, no importa porque ahorita está Uber, ¿no? Entonces ya nada más lo pido y seguramente en 3 minutos está y entonces 7 minutos o 20 ya la armé, ¿no? Ya Con no un llegué tan clic tarde. ya solucionó. Exacto, ¿no? Y entonces hago eso y cuando veo la plataforma y pido el Uber, en lugar de 3 minutos de llegada me marcaba 7 minutos de llegada. Y entonces para mí fue como, 7 minutos, o sea, se va a tardar 7 minutos, entonces ya son 7 minutos más tarde, lo que ya voy tarde, y no, y empecé así como que mi paranoia, y ya como 2 minutos después o 3 me empecé a reír de mí, porque dije, güey, son 7 minutos. O sea, hace unos años, nuestros abuelos, cuando éramos chiquitos, ¿cómo esperaban un taxi? Claro. Salías a la calle, esperabas y veías que todos los autos pasaran, y levantabas tu manita, y pues ya el que fuera libre, ¿no? Muy Entonces, azaroso el asunto también, porque era de a ver si pasa un taxi y a ver si va para donde yo quiero. Y nos permitíamos cierto azar en la vida, pero ya de repente el Uber era como que es segurísimo. O sea, si pido el Uber, llega en 3 segundos y no hay ningún problema. Pero en el momento en que o falla la aplicación o no hay red, es donde entonces mi mundo empieza a hacerse un rompecabezas. claro, y además la percepción del tiempo. O sea, ahora yo, ¿no? Ese día, aparte de lo que me dio risa a mí misma, fue de pensar que esperar un taxi 7 minutos era mucho tiempo. O sea, mucho tiempo en relación a qué, ¿no? Justo lo que tú dices, cuando antes uno tenía que salir y esperar el taxi, levantar la manita, quizás 7 minutos era lo menos que uno podía esperar un taxi, Claro, ¿no? Entonces ahora conforme van transformándose y conforme vamos teniendo como más acceso a esas plataformas, también la visión del tiempo que tenemos ha transformado. Y ahora ya no queremos perder tiempo en ciertas circunstancias porque ya no tenemos ese tiempo para perderlo, ¿no? Entonces viene un poquito en esta reflexión de Kieslowski de decir, oye, detente. A veces todos vamos muy acelerados, ¿no? Y claro, a veces vamos y vamos y vamos y vamos y vamos y vamos como caballos desbocados hasta que algo te hace detener. Y ese algo puede ser una pandemia, ese algo puede ser la confrontación contigo mismo, ¿no? El derrumbe de tus principios básicos existenciales en los que habías creído y te habían sostenido, o estas cositas como las que estamos hablando, ¿no? Que tú te des cuenta y que digas, oye, ¿qué está pasando, no? Incluso cuando convives con alguien y que voltees hacia la hora de la comida y sea, pues, ¿tú quién eres, no? O sea, ya no te conozco porque ya no tenemos esa comunicación, ¿no? Entonces, claro. la apuesta de Kieslowski en alguna medida es eso, es detente, observa, no analízate y pregúntate, ¿no? O sea, intenta detenerte un poco. Y en otras ocasiones es la enfermedad, ¿eh? La enfermedad también te detiene y pues bueno, ya me es todo un Sí, tema. claro. Y ya en esta parte final, en particular a ti, Rosa Daniela, ¿qué te dejó el acercarte a la obra de Kieslowski, pero a través del el derecho penal? ¿Cuáles serían estos 3 puntos que tú destacarías de tu experiencia de la obra de Kieslowski, de verla a través del derecho y también en el ámbito personal? ¿Qué nos podrías compartir? Pues mira, para mí fue un gran recordatorio de que es importante observar, es importante detenernos, ¿no? Tratar de entender desde qué lugar cada persona o cada sujeto está generando una respuesta o una reacción, ¿no? Por supuesto, también me dejé en claro que el derecho y muchas figuras del derecho, especialmente el derecho penal, pues tienen que pasar por una etapa de transición, ¿no? Tienen que mirar desde otros lugares y buscar algunas otras alternativas.
quizás incluso ni siquiera pensando que el derecho penal, este derecho castigador, sea el ente principal, sino intentando ir hacia esa creatividad y pensar realmente cómo ubicar estas conductas transgresoras, ¿no? Porque finalmente lo que vamos a encontrar en este decálogo pues son eso, ¿no? Conductas que de pronto uno pensaría que hay que sancionar, ¿no? O que hay que limitar o que hay que regular, pero ¿cómo regularlas? O sea, ¿cómo entenderlas, ¿no? ¿Cómo llegar a ese lugar de sentido? Y personalmente, pues llevar y poder materializar este caos, o sea, aprender a vivir y a asumir este caos y esta incertidumbre y no olvidar que todo aquello que nos brinda herramientas para comprender la realidad son eso, herramientas para comprender la realidad, pero que siempre hay una probabilidad de que no sea de esa forma, ¿no? O de que las cosas no sean así. Y creo que a veces eso nos asusta, porque eso justamente nos pone en la posición de decidir, tomar posiciones y asumir consecuencias, ¿no? Cuando alguien me dice que si yo mido esto y que no hay problema con medirlo porque es totalmente seguro, la responsabilidad ya no está en mí, ¿no? O sea, yo puedo voltear y decir, pues es que la medición era la adecuada, pues es que esto, ¿no? Y claro, sin embargo hay otros campos que dada la complejidad del escenario, estos principios morales son insuficientes para atender esa necesidad específica. Y lo único que me queda a mí o lo que le queda a alguna otra persona es tomar una decisión, ¿no? Desde su posición, desde su lugar y sostener esa decisión, es decir, asumir las consecuencias que vayan a conllevar. Entonces, creo que las palabras con las que me quedaría de Kieślowski es eso, es caos, es incertidumbre, es transformación, es repensar y es replantear, ¿no? Muchos escenarios. Pues Rosa Daniela García González, pues fue una plática muy ilustrativa acerca de este libro, El Decálogo de Kieślowski, visto desde las ciencias penales, y estuvimos reflexionando sobre varios puntos y claro, pues la invitación para que nuestros amigos de Placeres Textuales se acerquen a este libro y claro, pues que aprovechen, si no lo han hecho, para que disfruten también de la obra de Krzysztof Kieślowski. Pues Rosa Daniela, un gusto el haber platicado contigo. No, pues un gusto para mí y ojalá y que de verdad se den la oportunidad de ver el decálogo para que ustedes mismos hagan sus propias intervenciones y le den su propio sentido y por supuesto de consultar el libro y de ver desde qué otros lugares se está mirando el derecho penal y pues muchísimas gracias a ti. Gracias. Amigas y amigos, recuerden suscribirse a mi canal y también activar la campana de las notificaciones para que así estén al tanto de los contenidos que voy subiendo en este canal de YouTube. También será un verdadero placer, un placer textual el que me escriban y yo podré leerlos y responderles a sus comentarios. Y les comparto otro video y mi nombre es Arfaxado Ortiz.